Ok. Molt bé. Ens ha avisat. Molt bé, doncs bona tarda a tothom, buenas tardes a todos y a todas y contenta de reencontrarnos de nuevo en este espacio sobre las reflexiones de la obra de Katsumi. Y como veréis, hemos empezado con un texto muy sencillo, como para abrir boca. Entonces, si lo habéis tenido ocasión todos de leerlo, porque habíamos pensado de cómo es corto. María Cinta nos haría el favor de leerlo. Lo comparteixo, ¿no? Y a partir de ahí ya cada uno que opine o diga, a ver, de alguna manera, ¿qué quería Katsumi cuando expresó esta pregunta a compartir? De todas maneras, disculpar, antes de empezar, deciros que lo siento, pero hoy tengo un compromiso y me tendré que ir un poquito antes. Así que saldré de puntillas y que para no romper el ki me iré en silencio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, antes de empezar, ¿alguien quiere hacer, no sé, comentar algo, hacer alguna aportación, ya que hoy estrenamos seminario? No. Pues María Cinta, si te parece. Començo, sí. Vale. Aquí tenim el text, el llegeixo i així el refresquem i a partir d'aquí doncs ja... En castellano. Perdón, sí. Lo leo en voz alta, aparte de que lo estáis viendo, y así lo refrescamos y después ya empezamos. Bueno, Katsumi escribió este texto el 9 de enero del 19 y bueno, nos lo envió y no sé, yo ahora no me puedo acordar. Aquí él expresa su voluntad de compartirlo con los miembros de la fundación. Yo no me acuerdo de si esto se llevó a cabo o no, pero bueno, yo lo teníamos, no sé. Bueno, sea como sea, ahora sí, se ha compartido. Bien, entonces él lo titula así, ¿no? Pues una pregunta a compartir en la fundación. Y dice, entre las personas que han contactado con la cultura Seitai, bastantes parecen estar diciendo, me gustan mucho las prácticas de Katsugen Ondo y Yuki, pero no quiero saber nada de la teoría de los 5 movimientos o 6. ¿Por qué convertirían en una teoría los 5 movimientos o las 5 6 más y en menos y su estructura o el esquema Osei desvelados por Haruchi Kanoguchi, que son la vida misma? Y Katsumi contesta esto, ¿por qué así lo rechazarían? Ante la total ausencia de las observaciones y de las palabras y conceptos, nos esforzamos en exponer y explicar cómo son los 5 movimientos y las 5 6 más y menos. Mientras tanto, sin querer, estamos dividiendo con el número 5 cada vida, una unidad muy compleja de muchas cosas, repitiéndolo una y otra vez. Tal vez esto provoque rechazos de los que nunca los habían oído. Y aquí un nuevo comentario de Katsumi, por lo que tampoco les pasa nada repulsándolos. Quizás debamos concluir también una y otra vez que cada vida y cada uno de nosotros es una compleja unidad, imposible de ser atendida con el mero número 5. Con todo, no dejaremos de transmitir algo que nos ha servido tanto para nuestra vida, salud y convivencia muy compleja y complicada. Es nuestra vida la que usa y repite la combinación de 5. Por tanto, en su percepción-expresión, Osei, es decir, vitales reactividades conjuntamente físicas, orgánicas y psíquicas o mentales, como en la formación, estructura o esquema Osei. Los 5 movimientos espontáneos y Osei o las 5 o 6 más y menos, las 5 cavidades de la CBP y los grandes sistemas orgánicos,
formados por los 5 grupos celulares embrionarios que hacen ya actuando en cada uno de los 5 movimientos, que nacen ya actuando en cada uno de los 5 movimientos. La serie de las 5 zonas que estructura la cerebro humana, cada una de sus partes vitales, cada cifosis y lordosis de la columna vertebral, cara, percepción del exterior a través de los sentidos, esto no lo dice, o 12 nervios craneales y cerebro. Y también los miembros, tanto en sentido longitudinal como transversal. Las 5 o 6 más o menos de Taijeki personales, etc. Recuperar y cultivar la natural interdependencia o coordinación de todos estos ante su disociación interna o la TPE, es decir, tensión parcial excesiva, también personal, resulta ser ese algo que de hecho se realiza en las sencillas prácticas de Katsugen Undo y de Yuki y que se va comprendiendo poco a poco y cada vez más profundamente en la observación de Osei y del esquema Osei. Bueno, dejo de compartir. ¿Qué creéis que quería decir Katsumi con estas palabras? ¿Qué interpretáis vosotros? Sí, Jordi. Bueno, a mí me parece, yo cuando he leído esto, lo que me ha... debo decir que nadie me ha hecho este tipo de observación. O sea, que la gente que han venido a mi dojo nunca se les ha ocurrido hacer este tipo de observación porque les gusta, porque lo que hacemos les gusta. Y les gusta, además, que hablemos de Taijeki, que hablemos de diferencias, ¿eh? Pero si alguien me hiciera esta pregunta, yo le diría que la mano tiene utilidad porque está integrada, porque es una. Pero, no obstante, cuando la miramos, observamos que tiene 5 dedos. Y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué 5? ¿Y por qué no 8 como los pulpos, que tienen 8 patas, ¿no? No, son 5. ¿Por qué? Y además, estos 5 son intercambiables, o sea, da lo mismo el meñique que el pulgar y el índice, o bien esto significa una cosa, esto significa otra distinta, y perdona, pero esta significa otra distinta. Y cuando llegamos aquí la gente ya lo entiende, o sea, entiende que la diferencia enorme que hay entre un dedo y el otro, a pesar de que la mano es una y la mano funciona gracias a los 5 dedos. Y entonces el Seitai lo que hacemos es considerar la totalidad de la vida, sin ninguna duda, la totalidad de la mano, pero observar que en ella tenemos 5 dedos y preguntarnos, ¿por qué 5? Y ahí sigue todo lo demás. Ya está. ¿Yo puedo intervenir? Sí, Dan. Sí. Bueno, yo que soy novata en esto, pero que estoy muy interesada, yo lo que he visto en el texto es como que no hace falta preguntarse lo teórico, porque ya se experimenta, pero que si tú vas o quieres profundizar, entonces en lo teórico encuentras una respuesta, ¿no? O un sentido, y que formaría parte de que ya lo tienes, ¿no? O sea, el conocimiento está, y si tú quieres ir más allá a conocerlo, perfecto, si no, pues también perfecto. Es lo que me ha sugerido el texto, como que él lo proponía como, bueno, es que es lo mismo, ¿no? Conocerlo o vivirlo puede ser lo mismo, pero en diferentes grados de profundidad. Un poco. Habría como 2 partes, ¿no? Una parte es la que decía Jordi, y es la importancia, sin duda, de los 5 movimientos, ¿no? Pero por otra, se plantea Katsumi por qué pensamos que con la práctica en sí es suficiente de entrada. Pero luego
la importancia de entender, ¿no? Y aquí, cuando digo entender, me refiero a que finalmente vamos a parar a lo que es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana necesita entender. Entonces, por ejemplo, a mí me sorprende este texto porque para mí este conocimiento es vital. Quizá porque como me dedico profesionalmente a la práctica del Seitai, cuando estás concentrando horas y horas y ese silencio y tal, cuando se crea como una necesidad de cultivar todo lo contrario, ¿no? Que es esta actividad cerebral y de alguna manera entender lo que haces. Entonces, para mí, compartir con Katsumi tantos años de análisis y de datos, para mí era apasionante. Me compensaba, o sea, y se repetía, y es cierto, y una y otra vez, pero para mí era incansable. Entonces, finalmente práctica es práctica y bueno, practiquemos y ya. Pero entender, ver que detrás está esta lógica, ¿no? Y este legado que nos ha dejado Katsumi, para mí, de cara a dar a conocer la actividad Seitai, es fundamental. Fundamental. Pero sí que es cierto que el análisis es denso y él lo reconocía y en charlas que teníamos a veces me sabía mal porque miraba queriendo decir, caray, con lo que yo me dedico y tantas horas y tal, parece que algo no llega, ¿no? O parece que la gente no tiene interés en esto, ¿no? O en este libro ya lo digo todo, pero decía como que algo, ¿no? La gente, pues finalmente yo practico y tengo suficiente, ¿no? Y es así, ¿no? La práctica es lo más importante, ¿no? Entender qué estamos haciendo, yo creo que es importantísimo para nosotros mismos y para compartirlo y difundirlo. ¿Cómo lo veis? Bien. Yo creo que me gusta mucho la frase de Katsumi. No sé si se me oye. Sí, muy bien. Dice que es la vida misma la que continuamente está repitiendo esta estructura, ¿no? Que usa esta manera. Y entonces dice, ¿cómo no queréis? Para mí, esta frase está diciendo, ¿cómo es posible que nos interese, ¿no? Un aprendizaje de qué está pasando, ¿no? Que sí, que puede ser que no le interese, pero también llama la atención, ¿no? Lo que decías tú, ¿no, Marta? Es eso. Me gusta la frase esta. Ya está. Si no hay nadie, yo tengo más observaciones, pero bueno, Sí, quizá dale, Luis quiere dale. decir algo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Voy? sí, Jordi. A ver, es que aparte vaya, aquí se ha caído algo en mi dojo. Bueno, ahí iré a buscarlo después. A ver, tenemos dos conciencias y esto es lo que explica esta pregunta para mí. Tenemos una conciencia que es la conciencia orgánica, que es que se traduce en que el cerebro distingue el exterior de los sentidos de lo que es el interior, de su propio, la parte de universo que controla, y necesita una conciencia para que esto funcione. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, piensa, ¿no? Todo aquel proceso que Katsumi explicaba, con mucho sentido, lo de que el mono se hiergue, entonces le sobra energía y empieza a pensar, entre otras cosas, ¿no? Y hay mucho más, porque en el momento en que se hiergue, el cuello se coloca distinto, ves lejos y cuando levantas un poco la vista ves el infinito. Y te empiezas a hacer grandes preguntas. Bueno, la cuestión es que esta mente analítica, la mente local, orgánica, tiene que diseccionarlo todo para entenderlo, si no, no entiende las cosas. Por esto que necesitamos dividirlo en 5.
en 5 porque la vida nos muestra que son 5. Y cuando vemos un pulpo nos muestra que son 8 y entendemos que el pulpo funciona de esta otra manera. Pero además hay una conciencia que es global, que no tiene nada que ver con esta, y en la cual la contactamos cuando hacemos Katsugerundo, cuando hacemos la práctica, porque aquí Katsumi está contrastando la práctica con la teoría. Pues en el momento en que hacemos Katsugerundo, se acabó la teoría. Entonces es únicamente qué es lo que está funcionando en mí. Y que ni siquiera lo analizamos. Dejamos que suceda. Es espontáneo. Y es la vida. Por consiguiente, la dualidad que nos plantea Katsumi aquí es la propia dualidad de las dos conciencias que tenemos. Esto es lo que a mí me parece. Luis. Bueno, el texto de Katsumi, para mi punto de vista, empieza expresando una decepción, una profunda decepción. Y es que él se pasó 40 años exponiendo la comprensión de la vida para que sirviera a las personas para su vida cotidiana, y manifiesta pues que hay personas que dicen esto no me interesa, solo me interesan las prácticas. Después de la decepción, después de reconocer esta realidad, se sobrepone a la decepción y dice, bueno, en realidad las prácticas es lo esencial, pero sigue manteniendo que para comprender la vida hay que mirarla, es necesario mirarla desde el punto de vista que él ha expuesto, de 5 movimientos, de Laosei. Yo entiendo esto así, O sea, reconoce que hay personas, seguramente en ese momento algunas personas le dirían, ¿para qué usted hace tanta teoría? Lo reconoce, las prácticas es lo que a mí me sirven, de acuerdo, pero luego sigue insistiendo, se recompone él y sigue insistiendo, pero la vida y esa propia práctica se basa en la repetición de 5 movimientos. Bueno, esto es una cosa que quería decir. Segundo, yo creo que Katsumi lo tuvo, yo diría que más complicado que Noguchi. Porque Noguchi, todo su planteamiento se puede resumir, la vida se mueve en 5 direcciones y en 2 polaridades más y menos. La vida se expresa en 5 direcciones y en 2 polaridades más y menos. O se mueve en 5 direcciones y 2 polaridades. Y Noguchi pasa directamente a un lenguaje plástico donde aborda la vida cotidiana con ejemplos concretos que llegan al lector. Y entonces mezcla cosas y es plástico, directo, y tú te sientes. Pone poesías, frases preciosas, pero Katsumi lo tuvo más complicado, porque yo diría que la frase de Katsumi, la esencial, que está recogida en el cuadro que finalmente en los últimos años él hizo y está en el dojo actual, estamos formados por los 5 movimientos. Y durante 40 años él lo que intentó es mostrar que estamos formados por los 5 movimientos. Para mostrar esto no le quedó más remedio que utilizar un lenguaje muy teórico, abstracto, científico, como queramos decir. Y claro, es diferente que a ti que tú leas una revista de Noguchi, que hay ejemplos concretos, detalles, vivencias, que leer un texto de Katsumi, de los libros o de lo que sea, en el cual te muestra cómo estamos formados por los 5 movimientos. Entonces, el grado de comprensión que exige, bueno, que plantea o que propone Katsumi para la persona, yo diría que es más elevado que el grado de comprensión que planteaba Noguchi. Y ahí él se decepcionó, porque tuvo miles de alumnos, muchas personas, que la práctica de Katsumi Yuki eran maravillosas, funcionan, pero él pretendió también que las personas pudiéramos comprender la vida, que como decía Jordi, también lo necesitamos, comprender la vida desde el punto de vista de que estamos formados por los 5 movimientos.
Y pretensión de él, pues era una pretensión realmente muy difícil, porque como decía Jordi o como decía el texto de Kachumi, la gente practica Kachumen y Yuki, le va muy bien y ya está. Pero él seguía convencido de que no solo era cuestión de practicar Kachumen y Yuki, sino de ampliar la consciencia. Y para ampliar la consciencia de la vida, de nuestra comprensión personal, de la relación con los otros, con la convivencia, con el universo, era necesario la comprensión de que estamos formados por los 5 movimientos. Y concluyo, si la frase de Noguchi es la vida se mueve en 5 direcciones y 2 polaridades, para mí la frase que sintetiza la obra de Kachumi, estamos formados por los 5 movimientos. Es curioso. Muy buena exposición. No, digo que muy buena exposición, ¿no? Muy claro. De todas maneras, Luis, es curioso porque los que llevamos tantos años en Seitai tenemos que agradecer lo fácil, entre comillas, que lo van a tener las futuras generaciones de Seitai. Porque yo no sé si recordáis, hace 30 años, ¿cómo explicábamos qué es el Seitai? Ponemos las manos encima, es un contacto agradable, pero ¿realmente podíamos explicar qué estábamos haciendo? O sea, realmente se necesita un lenguaje. Realmente el lenguaje, para comprender, el lenguaje genera reflexión y al reflexionar podemos hablar sobre algo. Si no hay lenguaje, no hay reflexión, y si no hay reflexión sobre algo, no hay materia. Entonces, esta aportación de Katsumi es vital, ha sido vital. De una manera u otra, entremos más en la práctica o no, pero ahora tenemos un lenguaje común aquí que nos permite compartir. Y por eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que intentaba expresar esto, por eso Kachumi sacrificó su vida personal, familiar, para poder crear este lenguaje. Sacrificó su vida, pero no obsta que él reconoce que esto, y lo empieza en su escrito, pues este sacrificio y este lenguaje común, pues él vio al final de su vida, por eso al principio se decepciona, que para él era fundamental esto y sin embargo a la gente le cuesta entenderlo. Pero estoy de acuerdo contigo, sacrificó su vida para poder crear este lenguaje que ahora nos pertenece y que nosotros podemos disfrutar de él. Sí, sí. Jordi. Yo es que creo que tienes mucha razón en lo que dices, Luis. Pero si la impresión que me causa a mí es que Katsumi le hablaba a la mente analítica, de estas dos mentes que he hablado, le hablaba a la mente analítica y acabó decepcionado. Y Noguchi le hablaba a la mente integradora y acabó decepcionado. O sea, realmente los dos acabaron diciendo, Noguchi es clarísimo, ¿no? Volveré dentro de 800 años o 1000 años cuando sea porque no me entienden, es que no me entiende nadie. Y a Katsumi le pasa un poco, pero viendo las cosas desde el otro lado. O sea, y lo encuentro muy interesante, ¿no? Que los dos salieron un poco escaldados. Pues yo quería Ana, agregar... un momento. Perdón. No, Constanza. Después Constanza, Ana. Ana. Yo primero. Después, vale. No, sí, que digo que yo confirmaría lo que estáis diciendo, porque yo he accedido pues, a toda la información, ¿no? Y que también soy muy analítica, entonces me gusta leerlo todo y entenderlo y realmente se entiende muy bien. Sí. Yo lo tengo muy claro, luego ahora pues empiezo a disfrutar las prácticas y tal, ¿no? Y una prueba es que lo que me cuesta más, por ejemplo, es conectar con lo del Yuki, ¿no? Que es menos, digamos que el movimiento, ¿no? se ve directo, ¿no? La relación entre lo analítico y lo experimental
y digo que es un, no sé, yo lo valoro como un súper gran trabajo y que no me cabe en la cabeza que no sé, que aún no se conozca más, ¿no? Yo accediendo a esto hace poco, ¿no? Yo, pero bueno, también vengo de un ámbito académico y no sé, muchos análisis, ¿no? de la condición humana, y pienso que qué raro que esto no estuviera tan bien descrito, ¿no? Hasta ahora, o sea que yo creo que tiene un valor increíble y que, bueno, ya no sé, se irá mostrando, no sé cómo decirlo, porque es que cuadra todo tanto que, nada, decir esto, compartir. Constanza. Sí, no, yo quería, porque justamente hace poco leyendo una de las revistas de Noguchi y hablaba con una persona que ejercía la terapia y el hombre pues el terapeuta estaba como decepcionado porque solamente, no sé, había podido atender bien a una persona, ¿no? Y Noguchi le decía que daba igual que fuera uno solo, que él no tenía la misión de futuro, porque esa persona la verían las generaciones venideras. Entonces, como enfocando lo mismo a la transmisión de algo, aunque uno o dos lo entiendan, llegará un momento que se divulgará, ¿no? Entiendo que en vida la persona no lo vea, pero Noguchi tenía también esta visión, ¿eh? de que algo podía sucederse en el tiempo, aunque fueran una o dos personas. Solo esto, quería citar esto. No sé si es lo mismo, pero vale. Jo havia demanat paraula. Sí, Luis havia demandat. no, l'havia demanat jo abans. Ah, vale. Després de Lluís. A veure, quan vaig llegir aquest text sí que vaig tenir sí tuve esta impresión de que Katsumi, a diferencia de lo que aquí relata, que algunas personas le han preguntado por qué, yo ya tengo suficiente con la práctica, porque este escrito denota que alguien le dijo, o él preguntó, ¿por qué no te interesas por mis escritos o por la teoría? Y alguien le diría, pues, bueno, eso él ya lo veía, ¿no? Había personas que después de los primeros años en los que se practicaba y se procuraba que nos sensibilizáramos, porque eso sí, yo lo recuerdo muy bien, que al principio era más bien la información era no pienses, siente. O sea, era a ver si aprendemos a sentir, a ver si desarrollamos más la intuición, porque venimos con la cabeza muy cargada, ¿no? Y eso se ha vivido así. Después Katsumi hizo este esfuerzo tan grande por encontrar un nuevo lenguaje, porque además él, según explicaba, claro, ya cuando estaba con Noguchi, a él lo que más le interesaba era, esto lo ha dicho muchas veces, a mí lo que más me interesaba lo que fue lo que entonces se llamaba Taiheki, el estudio sobre Taiheki, ¿no? En Japón entonces se llamaba así. Y él hizo este gran esfuerzo de pasar del estudio de Taiheki, que era algo concreto y centrado en los casos, a lo general, ¿no? Lo general y universal, que es lo que él veía que estaba detrás. Claro, llegar a comprender esto a Noguchi le llevó toda una vida con su enorme capacidad, tantísimas horas extrayendo de la observación de la vida toda esta comprensión, ¿no? Y esta exposición teórica que Katsumi formalizó gracias a su capacidad analítica, mucho más analítica que la de Noguchi, que quizá podríamos decir, aunque no me gusta simplificar las cosas así, ¿no? Pero podríamos decir que Noguchi era más intuitivo, más global, ¿no? Pero claro, para eso sirven las teorías, porque lo que nos están aportando es algo a lo que ya llegaron después de tantísima observación y tantísimo esfuerzo. Lo que nos dicen es, además, bueno, pero tú este esfuerzo también lo tienes que hacer. Tú también tienes que bajar o estar en tu observación y en la observación de los demás para darte cuenta de que esto existe
Además, existe la teoría que te ayuda. Mucha gente, como ahora expresaba Ana, entra por la teoría. Bueno, porque tenemos una formación, pues eso, académica, analítica, o por características personales, eso nos puede atraer más. Pero lo cierto es que no están diciendo las dos cosas. Katsumi no está diciendo las dos cosas. No está diciendo por qué tienen que rechazar esto. Si esto es a lo que se ha llegado después de experimentar la observación en el día a día. Pero después nos dice, bueno, pero no te quedes ahí. Tú también tienes que experimentarlo. O sea, tienes que comprender que esto sale de la vida. O sea, son las dos aproximaciones. Entres por donde entres, llega a la otra parte. Pero esto sería válido para cualquier disciplina. En Seitai es imprescindible. Es imprescindible que entres en la vivencia de Seitai, que entres en la comprensión de tu vida a través de las prácticas, ¿no? Y que puedas corroborar esto, que puedas corroborar que si te han dicho, bueno, 5, lo he leído, vale, lo he leído, ahora voy a ver si eso se da en mí, se da en esta otra persona, se da en esta práctica, se da en estas reacciones mental y orgánico, y, ¿no? En el conjunto. Yo encuentro muy interesante esta doble visión, ¿no? De Katsumi. Sí, la teoría, ¿por qué no tiene que interesar? Pues si ha salido de la vida, pero después tienes que reconocerla en la vida, ¿no? Bueno, espera, Luis, que estoy dando entrada a Alessandro. Ya está. Luis, tienes tú ahora. Bueno, yo quería decir, intentaré ser Ah, y breve. también Ángel. Ángel, pensaba que era Alessandro. Ángel, hola. ¿Sí? Intentaré ser breve. Sobre lo primer punto que quería exponer en consonancia con lo que dice Ana, es que, claro, el concepto de 5 movimientos no está, no existe, ni en Oriente ni en Occidente, y como somos occidentales, en ninguna disciplina científica. Claro, el trabajo de Kachumi fue ingente, porque comprobó o contrastó, yo no diré demostró, quien dice que Kachumi quiso demostrar científicamente el planteamiento de Noguchi no es cierto. Sencillamente Kachumi lo que hizo fue los 5 movimientos corroborar cómo los datos científicos en realidad ya están diciendo que todo se puede mirar desde los 5 movimientos. Pero claro, lo hizo en anatomía, huesos, libro, CBP ósea, musculatura, CBP muscular. No se escucha. ¿No se escucha? Sí, sí, perfectamente. Eres tú, Constanza. No, sí. Huesos, músculos, embriología, antropología, evolución del homínido, psicología. Creo que, física, universo, onda, música. Creo que lo único que no hizo fue genética. Ahí no hizo nada. Pero el resto, entonces claro, es una obra ingente, donde corrobora cómo los 5 movimientos en la onda musical, en las energías físicas, o sea, físico-energético, en la biología, sistemas orgánicos, bioquímica, anatomía. Claro, esto es una obra ingente que yo entiendo que él, después de tanto trabajo, se quedará decepcionado, porque pues la gente o los... Pero bueno, es cuestión, como tú decías, Ana, de tiempo, ¿no? Por eso creo que hizo la Fundación Seitai, para que este trabajo que él hizo sirva para la humanidad, pero llevará su tiempo. Es una cosa. Y la segunda cosa que yo quería exponer también es que si el trabajo que Kachumi
si el trabajo que hizo Katsumi no lo hubiera hecho, las prácticas de Kachuben y Yuki en un futuro inmediato, 20-50 años, desaparecerían. Es decir, Sí. si Katsumi no hubiera hecho este trabajo que se basa en su maestro y que él siempre dijo, no he corregido nada de mi maestro, he complementado su lenguaje, Noguchi hubiera pasado a la historia y el Seitai hubiera pasado a la historia como un curandero. Las prácticas de Kachuben y Yuki, bien, la persona viene, practica Kachuben, no le explicas nada, solo el sentir, practica Kachuben, practica Yuki, está muy a gusto y ya está. Y le sirven y ya está. Y cuando no le sirve lo deja. Y hubiera quedado las prácticas de Kachuben y Yuki, en las cuales se basan todo el planteamiento de Noguchi y de Katsumi, hubieran desaparecido. Es que gracias al planteamiento, primero de Noguchi y especialmente de Katsumi, es cuando nosotros podemos exponer el valor de las prácticas. No solamente que me van bien, es que tiene una sólida base. Y a mí me parece que este asunto es esencial. Y concluyo con esto. Sin el trabajo de Katsumi, Noguchi hubiera acabado siendo la historia como un curandero. Y las prácticas de Katsumi y Yuki en 50 años hubieran desaparecido. Es verdad. Os tengo que decir que María Jesús García me ha dicho que le gustaría mucho estar aquí, que era su intención, pero que no se encuentra bien. Hoy no podrá estar con nosotros. Bueno, pues yo apoyo lo que dice Luis totalmente, porque ya corren voces de que Noguchi pasó a la historia. Y con esto que acaba de decir Luis, pues sí, no va a pasar a la historia justamente por esto, por el trabajo de Katsumi. No solo que se vea como un curandero, sino como que se quede olvidado, ¿no? Nada más. ¿Rubens vol dir alguna cosa? Bueno, a mí me preocupa esto que dice Constanza. O sea, ¿quién dice que Noguchi ha pasado la historia? Porque Bueno, es que si te digo quién, está muy raro decirlo aquí. Pero sí, me han dicho, el Seitai está muerto. Pero es alguien que viene de otro círculo que no tiene nada que ver nombrarlo aquí, pero que se conoce Katsumi como, que conocen a Noguchi como un gran maestro, y decir que está acabado, porque no han conocido a Katsumi, evidentemente. Y por eso reafirmo lo que dice Luis, que gracias a Katsumi esto seguirá en vida. Nada más. No importa quién lo dijo, da igual. No, pero lo que me quería decir no era por conocer la persona, que poco importa, sino en el sentido de que tiene peso. Esta afirmación de verdad que tiene peso, porque es que Noguchi es increíble. O sea, cualquier persona que tome hoy o mañana o dentro de 20 años la obra de Noguchi es que también te quedas... Los discursos, las conferencias de Noguchi son increíbles. Son increíbles. Bueno, la profundidad, la riqueza que hay allí es tremenda, ¿no? Entonces se complementan perfectamente. Katsumi y Noguchi se complementan, pero no podemos tener a uno sin el otro. Yo es lo que siento. Bueno, es lo que está diciendo Luis, que sin Katsumi, Noguchi no sería tan conocido, quedaría en un curandero. A mí me ¿No te das cuenta lo que acaba de decir Luis? Noguchi, al día de hoy, es por la aportación de Katsumi, pasaría a la historia como que me va bien y ya está. Estamos en Occidente, no conoce tanta gente a Noguchi, no te creas, ¿eh? ¿Cómo se difundiría esto? ¿Me explico? Es muy importante lo que ha hecho Katsumi en este sentido. Claro, eso es lo que quiero decir. Y además sí que me ha llegado de que Seitai estaba acabado. ¿Por qué? Porque no hay un sucesor como Noguchi. Y normalmente las grandes cosas tienen un sucesor. Y aquí todos somos sucesores. ¿Entiendes? Es que de donde viene es un lugar muy particular el comentario este. Y no tiene... Pero a mí me chocó cuando me llegó. Y ahora pues escucho a Luis y digo, pues no. Bueno, sigui com sigui, potser això ens desvia una mica ara, no? Sí, no desvías. Digo que lo que dice Luis está muy bien. Sí, però ara tornem al tema, si us plau, tornem a... No?
Era el tema, no? Vale. Bueno, però sí, però no seguim aquesta via. Sí, però no, ja està. Que ens n'anem una mica. Sí, sí. Les persones que no heu intervingut, voleu fer alguna aportació d'alguna cosa que no s'hagi dit o Francesco, Lluís, perdona, o reforçar alguna cosa. no, que le digo a Sí, Francesco, Bueno, Francesco. Està bueno, dormido. no. Ai, espereu, la Núria havia... Sí, però no... Ah, ara, un altre cop. Di algo, Francesco. Jo no diria el nom de ningú, simplement diria en general, Estoy en una què us clase. sembla, però no dir el nom de ningú. Que Bueno, la gent yo no lo concibo de intervingui. otra manera. Vale, sí. ¿Eh? Yo no lo concibo de otra manera. Yo empecé en el Seitai cuando Katsumi todo lo que hacía referencia siempre era Noguchi, ¿no? Y Noguchi dice esto y Noguchi dice esto. Hacías alguna pregunta y siempre no había contestación, ¿no? Y si había contestación era para decir que había mucha excitación mental. Y luego conforme fue avanzando Katsumi en esta revisión y nos la fue exponiendo y que está escrita en los distintos libros, pues yo es que ya no la concibo de otra manera, porque para mí da todo un entendimiento, ¿no? De lo que es la naturaleza humana, el movimiento, en fin. No digo nada nuevo, pero bueno, así hablo un poco. O sea, en relación con el texto, Ángel. En relación con el texto, no lo concibo de otra manera. O sea, yo no podría hablar sobre Noguchi. No podría hablar. Porque esta manera de Katsumi hace que también sea mi manera en base a la práctica, y le das palabras a las cosas que vas notando, a las cosas que vas sintiendo. Y con una amplitud, que es la de los 5 movimientos, las 6, esta interrelación, que cuando Noguchi lo comenta con Taiyeki, eso es muy fijo. Eso es muy fijo. Ah, es que tengo este Taiyeki. Ah, o es que tengo esta combinación de Taiyeki. Y aquí, sin embargo, le da una flexibilidad, una amplitud, repito, en esta interrelación, ¿no? De los 5 movimientos, que para mí traduce sensaciones mías, palabras que dice Katsumi, ¿no? Y esa explicación. Y yo cuando lo explico en mis clases, pues se entiende. Y lo haces tuyo porque lo vives. Marta. Y aquí añadir, yo no sé si os pasaba a vosotros, pero los textos que nos llegaban eran básicamente las revistas, ¿no? De Sensei. Y cuando las leíamos, la sensación de yo soy incapaz de observar así, yo soy incapaz de entender o de tener esa capacidad que tenía el maestro Noguchi. Entonces, más bien, ¿no? Retraía, ¿no? Y ahí supongo que fue cuando Noguchi dijo que alguien reordenaría esos pensamientos y ese lenguaje. Sí, Jordi. Sí, es que Noguchi lo que pedía sobre todo era trabajar la sensibilidad. Su camino era el que si sientes, te das cuenta de todo. Para él, hay alguien que está aquí, hay alguna conexión que entra, ¿no? Bueno, él lo sentía todo, lo notaba, lo percibía directamente todo, y por esto sus textos son así. Esto es Constanza, ¿no? Por esto sus textos son de esta manera y son tan vivenciales, por decirlo de alguna manera. Sí, és que jo què us volia dir?
A ver, él precisamente porque su visión es tan integral, en lo que él pide que trabajemos a sensibilidad y nos daremos cuenta. Entonces hay gente, yo no sé si ha tenido sucesores o no Noguchi. Yo considero que Noguchi se siguió una línea experiencial y Katsumi no es su seguidor, sino que es su complementario, con una línea que es analítica e investigativa. Y entonces los dos se complementan. Noguchi ha tenido sucesores, bueno, pues ha tenido, por ejemplo, el tercer hijo, Hirosuke siguió su línea experiencial y es que lamentablemente murió en 2014, ¿no? Pero luego hay otras, ahora actualmente pues está el segundo hijo, que está Hiroyuki, ¿no? que está también haciendo esta misma línea experiencial, y hay muchos otros. O sea, toda la serie de instructores que formó Noguchi, cada uno de ellos está siguiendo su experiencia. Y como que son experiencias personales, no podemos decir, este está mejor que el otro y esto tal, porque cada uno vive su vida y vive el Seitai a su manera. El Seitai, el Seitai experiencial, no ha muerto. Yo diría que todo lo contrario. Está muy vivo en toda la gente que lo vive. Está vivo en nosotros. Cada uno de nosotros es Noguchi hoy. Y Katsumi nos muestra otro aspecto distinto. Nos pone en el espejo y dice, oye, date cuenta, nos enseña la mano, ¿no? Y nos dice, ¿por qué 5? ¿Por qué 5? Vale, la mano funciona así, y la sientes. Pero ¿por qué 5? Lo dice y lo repite y luego nos lo justifica. Y nos lo explica como nadie lo ha explicado. Y esta es la gran maravilla de Katsumi. Y tenemos que rendirle homenaje por lo mucho que trabajó y por lo mucho que nos ha enseñado. Pero es otra cosa que Noguchi, es decir, no son uno contra el otro, uno más que el otro, uno menos que el otro. No, son absolutamente complementarios, se apoyan el uno al otro, ¿no? Y esto es la maravilla de lo que tenemos delante. La herencia que hemos recibido de Noguchi y de Katsumi es fabulosa, es fabulosa. Pero, por favor, no pensemos que el Seitai de Noguchi está muerto, porque vive en cada uno de nosotros. Y yo lo siento así. Jo havia demanat la paraula jo abans. Yo no creo que, bueno, sin querer polemizar, porque creo que aquí tampoco no hace falta decir esto sí o esto no. Cada uno que vaya diciendo lo que reflexiona sobre lo que hemos venido hoy a compartir. Noguchi no solo fue experiencial, también fue teórico. Claro que sí, claro que sí. Esta es la gran diferencia entre Noguchi y los curanderos. Es una diferencia abismal, porque Noguchi se preguntó constantemente, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y sin esto, Katsumi no hubiera podido hacer el trabajo que después hizo. O sea, todo lo que Noguchi vivía, se preguntaba y buscaba una respuesta intelectual, y desde la ciencia, y buscando corroborarlo desde los datos de que él disponía, ¿no? de la medicina oriental y occidental, ¿no? Todo lo que él conocía, y psicología. O sea, Noguchi fue una persona hizo un trabajo muy completo, o sea, a partir de la experiencia, a partir de la experimentación, pero sí llegó, ya lo creo que llegó a la teoría, porque pensemos que muchas personas en el mundo ponen las manos y no se preguntan,
y además lo revisten bueno, son los gurús, ¿no? Son los gurús o son eso, los magos o los curanderos o este tipo de personas que se atribuyen a sí mismos un gran poder. Son ellos los que hacen cosas a los demás y además no quiero explicarlo porque esto es un poder que tengo yo. Noguchi está a años luz de todo esto, al contrario, si a él sabía que algo había en el organismo humano, esta capacidad de recuperación, y eso fue lo que investigó, y investigó de una manera muy, muy precisa y muy estricta, o sea que Noguchi no se puede contraponer a Katsumi como uno experiencia y el otro teoría, en absoluto, creo yo. Noguchi muy completo, lo que pasa es que bueno, Katsumi ya partía de este trabajo previo de Noguchi y lo que hizo fue organizar el lenguaje y salir de lo que era más ligado a los casos concretos, ¿no? Y poder establecer una teoría de tipo general que fuera aplicable de manera universal para explicar la vida, ¿no? Bueno, este era Luis. Bueno, yo quiero decir dos cosas, a ver si lo digo brevemente. La primera, alterar el orden de lo que tenía pensado. La primera en relación con lo que decía Jordi y con lo que decía María Cinta, que estoy completamente de acuerdo, obviamente. Noguchi también investigó y pensó y observó, no fue solamente sentir. Y Katsumi también, además de sentir, que lo hizo mucho, también pensó, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo con los dos, son complementarios. Y no se puede entender al uno sin el otro. Esto es obvio, ¿no? Pero en este punto yo siempre me he preguntado, cuando una persona establece un nuevo paradigma, para mí el paradigma de Noguchi, lo puse al principio, la vida se mueve en 5 direcciones y con 2 polaridades más y menos. Eso es un paradigma científico, o lo que se entiende por paradigma en la teoría de la ciencia. Y Katsumi, para mí, su paradigma es: estamos formados por los 5 movimientos. Y yo siempre me he preguntado, ¿realmente la persona... Claro, yo he conocido a Katsumi, a Noguchi no, He conocido a Katsumi durante 30 años y muy próximamente. ¿Realmente la persona, Katsumi, se daba cuenta de la implicación y amplitud de lo que él estaba formulando? Estamos formados por los 5 movimientos. Noguchi se daba cuenta de la vida se mueve en 5 direcciones y 2 polaridades. Claro que lo dijeron, por tanto se daban cuenta, de acuerdo. Pero toda la implicación de esto, a mí me parece que cuando una persona que establece un nuevo paradigma, que está rompiendo con todo, bueno, rompiendo, avanzando con todo, ¿no? No sé si realmente se dan cuenta, ¿eh? Creo que los que vengan después, ni siquiera nosotros creo que nos demos cuenta, ¿eh? Nos damos cuenta de algo. Quizás las futuras generaciones de alumnos de Seitai, de aquí a 50 años, quizás sí que se den cuenta de la amplitud, de la importancia y de la grandeza de lo que estos dos personajes en la historia han propuesto. Eso es una cosa que quería decir. La segunda cosa que quería decir es que Katsumi no solamente fue analítico, ¿eh? No, en absoluto. En el homenaje que se hizo, a mí me dejaron intervenir 30 segundos, un minuto, ¿no? Que era lo que te dejaban intervenir. Y yo dije una cosa que lo volveré a repetir. Katsumi, los últimos 10 años, intentó hacer una cosa que era impresionante en cuanto a su dificultad. ¿Cómo conseguir que en las prácticas de formación de los alumnos, cursos de miércoles de orientación Seitai, de manera espontánea, el alumno que aprende pueda combinar el conocimiento de la estructura del movimiento vital
con la atención a la persona en el Yuki oriental. Eso fue impresionante. O sea, eso era porque Noguchi, por lo que explicaba Katsumi, yo no lo conocí, hacían katas, hacían puntos, y así yo aprendí los primeros 20 años, de los 30 que hice miércoles. Los últimos 10 años, Katsumi se esforzó en cómo conseguir que los alumnos incorporaran de manera espontánea el conocimiento de la estructura de movimiento vital con la atención a la persona. Y eso no es nada analítico. Eso fue completamente sensitivo. Y Dios mío, cuánto sufriría cuando nos viera a nosotros, porque él últimamente, los últimos 10 años, exponía algo, nos dejaba que hiciéramos, nos miraba, no decía nada, y lo que pretendía era que espontáneamente incorporáramos este conocimiento de cada zona del organismo y que nos surgiera espontáneamente la manera de atenderlo, con más presión, con menos presión, de una manera o de otra. Sufriría un montón viendo cómo nosotros éramos bastante limitados y hacíamos lo que podíamos. Y ese cambio es fundamental. Y no es analítico, es práctico, es de comunicación, es de atención a la persona. Y esto lo hizo él. Bueno, volviendo al texto, yo creo que lo importante aquí es que Katsumi dice practicar queriendo comprender. Yo creo que este es el mensaje, ¿no?, del texto. O sea, es no solo practicar o no solo comprenderse de forma separada, sino practicar buscando comprender, ¿no? La última frase que dice, resulta ser ese algo que de hecho se realiza en las sencillas prácticas de Katsugen Ondo y de Yuki y que se va comprendiendo poco a poco y cada vez más profundamente en la observación de Osei y del esquema Osei. Es decir, nos está pidiendo, ¿no?, que a través de las sencillas prácticas no nos quedemos en que, ay, bueno, me ha ido bien. O sea, antes tenía la cabeza cargada y ahora no la tengo cargada. Bueno, eso es estupendo, ¿no? Pero además que comprendamos, ¿no?, que comprendamos, que tomemos conciencia de cómo la vida se realiza en nosotros o cuando atendemos a personas individualmente, cuando hacemos Yuki también en las prácticas, cuando observamos el Katsugen de otra persona, que eso nos lleve a comprender y que, claro, detrás estarán los 5 movimientos. ¿Llegaremos a observar los 5 movimientos? Sí o no, ya se verá, pero que las prácticas no sean solo un estar, ¿no?, un estar repetitivo, sino que esto lleve a avanzar en la comprensión y en la profundización. Bueno, eso es lo que me parece que es al final, ¿no?, a donde él, como maestro, aunque no quería que le llamáramos maestro, le gustaría, ¿no?, llevarnos. Marta se ha ido, veo. Ha dicho que se iría de puntillas y lo ha hecho. ¿Más observaciones? ¿Qué os parece al texto? Quizá personas que no han intervenido. Hola, Maite. No te oímos. Micrófono mudo. Perdón, que no había quitado el audio, estaba cerrado. Sí. Perdón, y que acabo de llegar ahora, que se me había olvidado y bueno, me he puesto raudo. He visto que lo estáis grabando, ¿no? Sí. Lo podremos ver pues entero. Gracias. ¿Te apetece intervenir, dar tu bueno, visión por lo que leí pensé, pues yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que acabo de oírte a ti,
que es una parte muy, muy importante, aparte de practicar, que siempre decía él, realmente el querer comprender, el llegar un poco al fondo del ser humano que hay dentro de cada uno de nosotros, no solo de uno cuando practica, sino de los otros con los que compartes. Llegar un poco a esa profundidad de cómo funciona un ser humano, ¿no? Es lo único que se me ocurre ahora y que me ha parecido por tus palabras que estábamos bastante de acuerdo. Nada más, nada, escucharos solo. ¿Más cosas? Ana. No, que digo que creo que es imprescindible comprender ahora, ¿no? O sea, que también esto ya tiene buena pinta de que pueda ir a conocerse más, porque creo que, bueno, todos queremos saber el por qué, ¿no? Ya no nos vale las cosas porque sí, o porque me lo pasa así, ¿no? O sea, que hay eso, que un poco la sensación esta que a lo mejor tenía él era muy subjetiva también, porque yo creo que ya estamos en un momento, en unas generaciones que no nos vale solo el sentir, ¿no? Queremos comprender la sensación. Y creo, bueno, al menos yo lo siento así, yo me dedico a la docencia y yo veo que siempre piden explicaciones, ¿no? Y las cosas que no las tienen les incomodan. O sea que creo que puede ser un buen punto para hacer crecer su obra. Pero también, ¿no crees que hace falta sentir? Sí. Claro, las dos cosas, sí que es verdad. Claro, yo lo hablo desde, también es muy subjetivo, ¿no? También mío, porque lo veo así, ¿no? Y también cuesta mucho sentir. Casi que digo al revés, o sea, era más fácil llegar a través de la comprensión teórica que del sentir. Para mí, y creo que también observando a la gente, ¿eh? Porque ahora, claro, estamos mucho en la cabeza, entonces el sentir es más complicado. O sea, a lo mejor está invertido, ¿no? Y por eso Katsumi, o la obra de Katsumi, va a ir muy bien de revulsivo, ¿no? Así como empezar y luego hundirse, ¿no? en el sentir. Pero creo que las generaciones actuales están en esto, o al menos yo lo capto así, como que de la cabeza al sentir, ¿no? No tanto del sentir a la cabeza. ¿Sí, Jordi? Bueno, solo una aclaración, porque es que, claro, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Cinta y con lo que ha dicho Luis. Supongo que se entiende que yo no he dicho que Katsumi no sentía y que Noguchi no razonaba. No. Parmeva no. Yo he hecho simplemente un poco de mostrar dónde habían hecho la máxima aportación. Sí. Solamente esto. Bueno, pero está bien irlo precisando, ¿no? No es para contradecir nada. Todos estamos de acuerdo, en realidad pienso que sentimos todos lo mismo. Lo único en lo que yo sí que quizá insistiría es en que la obra de Noguchi ni en 50 ni en 100 años estará muerta. O sea, de verdad que lo siento así, lo creo así, ¿no? Porque hay mucha gente en Japón, yo es que conozco mucha gente en Japón que siguen practicando y que siguen avanzando por la línea, diríamos, más pura de Noguchi. Y esto está muy bien y tenemos que saber que esto existe. Aunque haya quien diga por ahí pues que esto está muerto, bueno, pues no sé, su conocimiento tendrá, pero para mí es muy limitado. O sea, quien dice esto no conoce Japón. Sí que fuera de Japón, pues estamos los que estamos y bueno, vosotros quizás sois más listos, pero yo me siento muy burro porque ni entiendo del todo a Noguchi ni entiendo del todo a Katsumi, pero lo intento. Pero aparte de nosotros,
aparte de mí, que soy muy limitadito, pues hay gente que tiene mucha capacidad en Japón y que siguen con yo diría, con gran calidad lo que Noguchi enseñó. Por suerte, por suerte. Una pregunta, Jordi. Dime. Ya que veo que sabes tanto de Japón. ¿Que lo viven? No, por este último comentario, no se tome a mal, Dios mío, Dios muy libre. No, pero era una cosa que hablaba el otro día con una gente y por eso lo voy a preguntar. ¿Es esta línea de Seita y cultura o está un poco más mediatizada por Seita y terapéutico, aunque no se nombre el tema terapéutico? No, absolutamente Seita y cultura. Sí, no terapéutico. Gracias. Bueno, pues sí, hay más cosas, si no ya... No, perdona. Ya llevamos más de una hora. No, María Cinta, perdona, solo tengo una pregunta para Jordi y aprovecho lo que dice Ángel porque por lo visto Jordi conoce gente de Japón. El planteamiento de Katsumi que yo decía antes de los últimos 10 años de hacer, no diré sojo, porque es la palabra de Noguchi, diré yuki orientado, que es la palabra de Katsumi. El planteamiento de Katsumi en los últimos 10 años de enseñar a los alumnos no seguir instrucciones de cómo tocar una vértebra, con qué presión, sino que el alumno pueda ir sintiendo de manera espontánea cómo le surge esa atención. Ese planteamiento, te pregunto Jordi, ¿ese planteamiento lo has visto en alguno de los instructores seguidores de Noguchi o no? Hacerlo sí, decirlo con estas palabras no. Yo creo que es esto. O sea, es que al final el sojo, al final llegas al sojo. Es que quien hace yuki acaba haciendo sojo. Es inevitable si lo trabaja de verdad y si de verdad entra. Porque si de verdad cierras los ojos y dejas que las manos hagan lo que quieran, es que al final las manos hacen lo que tienen que hacer. Y tú quizá no entiendas nada. La gracia de Katsumi es que te dice, sí, además puedes entender qué es lo que estás haciendo. Además lo puedes entender. Pero en la formación que hacen estos instructores, lo plantean como Katsumi hizo en los 10 últimos años, que él decía, no os voy a mostrar nada, os pongo esto y hacéis. Sí, no. O sea, esto no, esto es Katsumi. Esta es la aportación de Katsumi, ¿no? Y bueno, pues allí los japoneses en algún momento leerán los libros de Katsumi, porque tontos no son, y habrá un crossbreeding, ¿no? Habrá una... Confío yo en esto, ¿eh? Gracias, Jordi. No, de res. ¿Alguna cosa más? ¿Algo más? Bueno, si os parece, vamos, no sé, terminando, pero lo que querríamos pediros es que si queréis participar en la presentación de propuestas para estos seminarios, nosotros tenemos, claro, pues ya tenemos un dossier de propuestas, textos, pero claro, sí que nos gustaría que vuestra participación también fuera en la planificación, ¿no? del seminario, es decir, proponer un tema. Tampoco hace falta que sea una cosa de gran envergadura, pero si estáis leyendo un texto de Noguchi y de Katsumi,
bueno, Noguchi también, ¿no? Pero de momento lo hemos enfocado de cara a la obra de Katsumi, pero puede ser Katsumi Noguchi. Y decís, bueno, este fragmento me parece que puede dar para, a ver, ¿no? Que se puede ver de diferentes maneras y además se puede enlazar con esto, con lo otro, se puede relacionar, puede dar lugar a controversia y, en el buen sentido, ¿no? A una discusión fructífera, profundizar, o simplemente porque es un texto denso y vamos a profundizarlo, a ver si lo entendemos bien. No sé, o hasta ahora mismo, de lo que hoy ha salido, si alguno de vosotros, porque nosotros ya vamos proponiendo, ¿no? Es eso que he dicho, no nos vamos a quedar en blanco, tendremos temas, pero nos gustaría mucho si pudiera salir también de vosotros y de vuestras lecturas y hasta de un seminario puede salir, de una sesión puede salir un tema porque algo ha quedado como pendiente o algo ha quedado apuntado. Y bueno, pues vamos a seguir por ahí para el siguiente. Que por cierto, el siguiente será el 3 de diciembre, o sea, de aquí un mes. Habíamos empezado con el último de noviembre, el último de mes, el último viernes de mes, pero ahora tal como ha ido, pues va a ser el primero. Bueno, y tampoco eso no va a ser rígido, o sea, más o menos un mes, al cabo de un mes lo realizaremos. Pero ¿Qué os podemos parece? decir esto, perdona, podemos decir que será el primer viernes de cada mes. Sí, de momento sí, lo único que, claro, por ejemplo, en enero ya no viene bien, ¿no? Porque el 3 de diciembre viene bien, pero en enero estamos, no sé, son vacaciones, ¿no? Hasta después de Reyes son vacaciones. Bueno, pues se hace el primer viernes y el viernes que no caiga bien, pues será el siguiente. Y ya exacto, está. Pero, sí. Pero que la regla sea esta es muy práctico, ¿no? O sea, que eso es práctico, sí, es verdad. O sea, ahora el siguiente sería el 3, como he dicho, y posteriormente sería el 7 de enero, ¿no? Si vamos, sí, que bueno, ya. O sea, si os parece bien, podríamos establecer un calendario, pero también lo hemos dejado un poco flexible por si, no sé. Bueno, el primer viernes a las 7. Y si ahora no se os ocurre ningún tema, algo que digáis, pues hacer esto, nos podéis escribir, ¿no? a Marta, a Luis o a mí. Sí. A mí me gustaría un tema, pero quizás estoy muy obsesionado últimamente con este tema y igual no os interesa para nada. Pero a mí me alucina las apófisis espinosas de las vértebras, todo el trabajo que hizo Katsumi, porque yo quiero ya algo más concreto. Y eso me alucina. Las apófisis espinosas, como cada vértebra va de una manera, va de otra, y todo el trabajo, y entonces según si es la vértebra que corresponde a lateral, entonces va hacia abajo. A mí eso me encantaría compartirlo con vosotros. Es lo que dijo Katsumi, o sea, no, que a lo mejor dice uno, bueno, yo me lo leo en el libro y ya está. Muy bien. A mí eso me encantaría compartirlo, porque tiene una implicación brutal para la vida. Pero bueno, igual es una obsesión personal. Es muy específico, ¿no? Sí. Muy específico, sí, y además de la organización también. O sea, forma parte, como nosotros lo organizamos, siempre proponemos, yo pensaba a ver si lo abríamos a los demás. No pasa nada, ¿no, Luis? Pero está bien. O sea, ya está dicho. Lo que dices, ya está dicho, pero bueno, pedimos a los demás si participáis en esto porque después vosotros haríais la pequeña introducción, o sea, buscar un texto, o sea, a partir del texto que aportéis, lo enviamos a todo el mundo y si queréis hacer ya unas preguntas previas, vosotros hacéis una pequeña introducción de 5 o 10 minutos y ya seguimos.
Hay que pensarlo, ¿no? Sí, No os viene ahora nada. no. Solamente quería decir yo que estos días que estaba revisando papelotes que tengo de cuando empecé, años 80, todas esas cosas, y encontré un papel que va en la línea de lo que de los últimos años de Katsumi, que dice Luis, ¿no? Ya no se acaba nadie para hacer una demostración, en la línea de que dejaba que nosotros descubriéramos, ¿no? Llegase a través de la observación práctica el aprendizaje. Y es que ya en esos años hay un momento escrito que dice esto, ¿eh? Cada uno por sí mismo aprende. Tienes una frase un poquito más larga, pero resumido es esto. Cada uno por sí mismo aprende. Y se ve que esto que expone, que ya os haré la fotocopia del texto, que expone ya en los años 80, pues tiene su continuidad después. Y yo creo que, como bien dice Luis, esa era la razón de Katsumi, sobre todo cuando él empleaba la expresión invent, que yo siempre interpreté como observen, descubran por sí mismos qué dirección toma, por dónde respira, por dónde se estanca. Y el inventen, que no es el inventen genérico de la calle, sino es inventen de estén con lo que está sucediendo y en base a eso que están, irán viendo. Pues, ¿qué te parece, Ángel? ¿Podrías buscar algunos textos de diferentes épocas en las que aparezca esta expresión? Solo tengo uno que aparece esta expresión. No, pero habrá más, pero me refiero no ahora. Igual me refiero a lo que tengo, porque estos son esos papelotes de esas cosas que voy Pero a... ¿te parecería, si pudieras encontrar algo, Vale, buscarlo? vale. Y el título que le ponemos es Tenemos este, tiempo, tenemos Inventen. tiempo. Ángel, el título para el seminario del mes que viene. Inventen. Bueno, cada uno es su maestro, ¿no? Decía, Sí, eso es. cada Eso uno es su maestro, ¿no? es la otra manera. Muy bien, Bueno, vale. Oye, pues es un placer veros de nuevo. Compartir y crecer. sí, y es un placer hacerlo de esta manera porque al menos así es posible. Es posible ver a Francesco, por ejemplo, que está muy lejos, pero también estaría bien que lo intentáramos un día presencialmente, ¿no? Ah, guay. Bueno, Bueno, cuando se den las condiciones, ya saldrá, ¿no? Ya saldrá. Bueno, pues nos saludamos. Muy bien. Saludamos Muy bien. y hasta pronto. un saludo. Muchas gracias. Gracias mille. Gracias por Gracias. participar. Ha estado muy interesante. Sí, Moltes gràcies. gràcies. Ja. Sí. Adéu-siau a tots. Adéu. Gràcies. Una abraçada. Adéu. Pues es salir.